Bueno, muy bien, ¿cómo están? Ya estamos aquí con el segundo libro del canal Anticáncer del doctor David Servan. Inicialmente, pues agradecer a las personas que han compartido el contenido del canal. Ya saben que aquí van a encontrar buena lectura, buena información que les pueda servir a ustedes y a sus familias y que les puedan aportar algo para su vida positivamente. ¿Sí? ¿Quién es el doctor David Servan? Bueno, inicialmente es un psiquiatra, después estudia neurología, es un médico francés, ¿sí? Eh, y arranca su historia, digamos, él está en la Universidad de Pittsburgh, ¿sí? Haciendo un trabajo de investigación, un médico de 31 años, y digamos que ellos querían estudiar la corteza prefrontal, ¿verdad? Con unos colegas, digamos que querían enfocar su investigación en ese sentido. Digamos que su medicina siempre estuvo enfocada en la investigación y no tanto en la atención a los pacientes, y cómo desde ahí podían aportar algo a la humanidad, ¿sí? Inicialmente ellos reclutan una serie de personas, digamos que para empezar a hacer la toma de imágenes. Las meten como en una cápsula. No sé si han visto que es un aparato, es como una cápsula. Ahí ingresan las personas y le toman una serie de imágenes, en este caso al cerebro, para estudiar pues cómo funcionaba el tema de la corteza prefrontal. Resulta que un día pues no llegó una de estas personas, y pues digamos que el equipo solo se los prestaban en la noche para ellos poder hacer sus experimentos, pues porque en el día me estaban atendiendo consultas con este equipo y demás. Entonces la universidad les presta ese equipo solo en las noches para que ellos puedan hacer su investigación. Entonces, para no perder digamos, esa jornada de investigación, deciden que el doctor era el que iba a ingresar a la máquina para hacer la toma de las imágenes, ¿sí? Y pues digamos que ahí es como donde empieza la historia, porque al tomarle la imagen, resulta que le sale una masa en el cerebro, ¿sí? Entonces uno de sus compañeros, digamos que como que para el examen y dice, bueno, eh, tenemos que decirte algo, la imagen no salió bien, hay algo que tenemos que revisar, y pues efectivamente se confirma que tiene un tumor cerebral, ¿sí? Y entonces digamos ahí empieza la historia para el doctor David. eh, una historia que pues digamos yo creo que nadie se espera que de pronto le den a uno esa noticia así. Y pues esa fue la forma de él enterarse que tenía cáncer en el cerebro, ¿verdad? Entonces, en el libro habla como esa transición que tiene una persona al enterarse que tiene una enfermedad de estas, ¿sí? Normalmente le explica en el libro como que hay dos caminos. Uno, que es el de la oscuridad y la desesperanza, y el otro, digamos, el de la lucha, el de dar la batalla, y el de guardar esa pequeña esperanza de que todo va a salir bien y que van a poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, digamos que él empieza a hacer una serie de consultas, de ver oncólogos, y de empezar a mirar qué tratamiento es el que va a seguir, ¿sí? Qué tratamiento es el que él va a continuar para poder pues mejorarse, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí ya cuenta la historia de cómo pasa de médico a paciente, ¿sí? O sea, inicialmente, y de hecho él lo narra en el libro, que digamos que
Una persona de 31 años con una carrera prometedora, trabajando en investigación, con un poco de arrogancia, pues le dan una de estas noticias y como que queda fuera de base y de cierta forma le hace poner los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí arranca esa carrera de empezar a buscar la solución al problema, ¿verdad? Y cuenta también, hay una anécdota, después de que él se entera de la historia de que tenía el tumor, una noche va a cenar con unos amigos, ¿verdad? Y pues digamos que fue una cena amena, donde de pronto disfrutaron mucho de la cena, y saliendo de ese restaurante él se encuentra con un colega, y pues él va, digamos que riéndose, va feliz, y el colega le dice, se lo encuentra y le dice, venga, ¿usted qué hace acá? Mire que pues usted está enfermo, ¿no? Tiene que cuidarse, no sé qué. Y él dice, venga, pero pues sí, yo estoy enfermo, pero pues en este momento estoy feliz, estoy tranquilo, y pues obviamente pues sé que tengo que hacer algo y cómo trabajar en eso. Entonces él decía, ¿por qué una persona que esté diagnosticada o que tenga una enfermedad de estas, acaso no puede ser feliz o no puede reírse o no puede salir a compartir una noche? Digamos que cuenta esa anécdota y le pareció, digamos, como imprudente de su colega haberle hecho este comentario, ¿sí? Entonces, digamos que él ya sabía lo que tenía, y digamos que él dice, bueno, ahora cómo le voy a contar a mi familia, cómo le voy a contar a mi papá, pues la situación por la que estoy pasando. Digamos que no los quería como afectar, pero pues llega un momento en que ya pues se viene un tratamiento, de pronto una operación, una radioterapia, una quimioterapia, y pues finalmente pues tiene que contarle la historia, ¿sí? Y inicialmente pues digamos que eso como que lo fortalece un poco. Cuando él se entera del diagnóstico, él estaba como recién separado de su esposa, ¿sí? Entonces eso fue como otro golpe duro que también tuvo, porque pues no todos los días se entera uno que tiene una enfermedad de esas, con una separación reciente. Y pues bueno, él ya dijo, no, aquí ya toca es mirar qué vamos a hacer, tomar el toro por los cachos y empezar a trabajar en mi recuperación, en mi tratamiento, y empieza a buscar, digamos que como el mejor perfil de oncólogo para que le haga su tratamiento y lo pueda atender, y lo pueda atender de buena forma, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿qué pasa? Digamos que él empieza a hacer una investigación de estadísticas, sobre la supervivencia que tienen estas personas de este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente o digamos, lo he visto también en otro libro de una persona que le pasó algo similar. Normalmente uno se va a investigar, bueno, cuánto me queda, si me entiendes, como la expectativa de vida que pueda uno encontrar en estudios, en artículos recientes, como para darse una idea de como cuánto le queda a la persona de vida, ¿verdad? Y él encuentra unas historias muy interesantes, digamos en el capítulo 2 dice librarse de la estadística. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, cuentan la historia de un biólogo que le detectan un cáncer y pues realmente le dan 8 meses, 6 meses o 8 meses de vida, ¿sí? Los médicos, y resulta que este señor cambia una serie de cosas en sus hábitos,
en su forma de pensar, en su forma de ejercitarse, en su forma de alimentarse. Y resulta que este señor vive 26 años más y cuando muere, pues no muere de cáncer, muere de otra enfermedad. Entonces, cuando él mira toda esta historia, él dice, pues bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo esta persona, que estas personas que fueron los que hicieron, qué fueron lo que hicieron para, para poder, digamos que alargar esa curva de supervivencia, enfrentándose a una enfermedad tan grave como esta, ¿sí? Entonces, digamos que él habla de dos formas de tomar la, la enfermedad, ¿sí? Normalmente uno, digamos, hay dos lobos, ¿no? El lobo de lo que explicaba, el lobo de la oscuridad y de la desesperanza, y el lobo de la esperanza y de la batalla y de la lucha, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice es que, ¿cuál lobo de los dos ganará? ¿Sí? Pues va a ganar el que uno alimente. Si tú alimentas el de la esperanza, el de la lucha, el de la batalla, el de querer salir adelante, ese es el que ese es el que va a ganar la batalla. Pero si tú alimentas el otro, el de la oscuridad, el de la desesperanza, el de la depresión, pues te va a llevar, ¿sí? Entonces habla de la fragilidad de la vida, de pronto, digamos que las personas normalmente, o todos, yo creo que todos somos así, uno no valora realmente las cosas que uno tiene hasta el momento, digamos que le llega a pasar una cosa de estas, ¿sí? Porque, por ejemplo, no valora uno las pequeñas cosas, ¿sí? El simplemente poder despertarse, ver la luz del día, tomar el sol, poder, no sé, cosas pequeñas que simplemente uno se vuelven rutinarias y muchas veces uno no las valora, ¿sí? Entonces habla de eso, como de dar la lucha hasta el final, de tomar el camino de la esperanza, de la batalla y de la lucha y el de salir adelante, ¿sí? O sea, em, digamos que va enfocando a la gente por ese camino, ¿sí? Em, Habla de los puntos débiles del cáncer, porque el cáncer también tiene puntos débiles. Habla de cómo podemos nosotros combatir la enfermedad, cómo podemos salir adelante, ¿sí? Eh, Habla de unos experimentos muy interesantes que hacen con, digamos, con ratones, ¿sí? Que hicieron unas personas, pues obviamente especializadas en oncología, con tecnología, con recursos. Digamos que hay unas historias muy chéveres ahí, para que compren el libro y lo lean, porque pues son historias muy pequeñas, pero muy interesantes. Por ejemplo, la del ratón, que dice que ahí hacen un experimento y resulta que encuentran que hay un ratón que es resistente a todas estas células cancerosas, y ellos empiezan a investigar por qué a este ratón que le inyectan esas células, digamos, contaminadas, este ratón, digamos que se vuelve resistente a eso, y empiezan a investigarlo por qué, ¿verdad? Y pues digamos que hay una serie de cosas ahí que hacen que ese ratón eh, sea resistente a esas células cancerígenas, ¿sí? Em, Inicialmente, ¿qué pasa? Digamos, él dice, los tratamientos, ¿cuál es el tratamiento tradicional para tratar un cáncer? O el convencional, pues la operación, la radioterapia y la quimioterapia, ¿sí? Digamos que eso es lo que está probado para que una persona pueda superar el cáncer. Pero él también dice que hay factores que ayudan a que eso, digamos, que sea más efectivo, ¿sí? Entonces nos habla de la buena alimentación, nos habla del manejo de las emociones, nos habla del manejo del estrés, ¿sí?
y digamos que va explicando una serie de cosas que de pronto le pueden ayudar a uno o le explican también cómo todo eso se le vuelve en contra de las personas. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿sí? Ellos hacen un estudio y se dan cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en los años, cuando arranca 1940, pasa la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que el país, todos los países del mundo empieza a sufrir una serie de industrialización y esto afecta mucho, digamos, las estadísticas de personas que son diagnosticadas con cáncer, ¿sí? En el tema de la alimentación, porque, digamos, ya los alimentos vienen mucho más procesados, vienen con muchos más químicos, digamos que toda esta cadena de químicos a las que se ven expuestos los cultivos agrícolas, todo eso empieza a afectar mucho, digamos que las estadísticas y es una de las fuentes de causas de cáncer, ¿verdad? Entonces, hablan de la alimentación occidental y de la alimentación oriental. Entonces hacen un estudio y se dan cuenta que las personas son mucho más propensas a tener un cáncer en Occidente que las personas que digamos están en los países asiáticos, ¿sí? Y básicamente todo lo enfocan en la alimentación. ¿Por qué? Porque digamos la alimentación en Occidente pues es una alimentación que está basada digamos, en productos que no son muy buenos para la salud, ¿sí? Productos muy procesados, llenos de químicos y muy inflamatorios, ¿sí? Y digamos que ahí entra a jugar un papel muy importante el tema del azúcar, ¿sí? Realmente en un libro de estos uno se entera cómo el azúcar le daña, o sea, realmente es un veneno, el azúcar es un veneno, eh, porque lo que hace es que inflama todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y pues si ustedes se ponen a ver, todos los productos tienen azúcar, ¿sí? Mientras que en los otros países, en los países asiáticos, pues digamos, por ejemplo, en India y toda esta región asiática, ellos tienen una dieta mucho más mediterránea, ¿sí? Entonces digamos que no están tan expuestos a esos productos que inflaman el cuerpo, que deterioran la salud de las personas y por eso digamos que la estadística en Occidente es mucho más alta en niveles de diagnóstico de cáncer a países como India, ¿sí? Lo del estrés, la ira y la depresión, eso es un factor impresionante que digamos que como que se va acumulando y va influyendo en el diagnóstico de una enfermedad de estas. Entonces, digamos, hacen un cuadro comparativo y, por ejemplo, dicen, ¿de qué debes quitar? La alimentación que está basada por ejemplo, en azúcares que te van a inflamar, que te van a generar diabetes, y cambia eso por una dieta mediterránea, con una gastronomía, digamos, asiática y que está basada en todo lo antiinflamatorio, ¿sí? Cambiar el estrés, la ira y la depresión por la serenidad y la alegría. El tema digamos que el apoyo social. Normalmente cuando una persona la diagnostican con una enfermedad de estas, pues es muy importante que tenga el apoyo de su familia, ¿sí? Pues no sé, ya sea un hermano, su esposa, sus hijos, hasta los mismos amigos, las personas que de pronto no tienen pareja, ¿sí? Como rodearse de esas personas que de pronto le puedan aportar ese granito de arena y le puedan ayudar a uno a salir adelante, ¿verdad? Y el sedentarismo, súper importante eso, cambiar el sedentarismo por la actividad física. Entonces digamos que
es como una serie de cosas que se van conjugando y, y como que van llegando a un punto en donde todo esto tiene que influir para que le diagnostiquen a una persona, o digamos que van como sumando para que una persona tenga una enfermedad de estas, ¿sí? O se le pueda desarrollar más. Entonces, por ejemplo, eh, en casos graves, la industrialización, el aumento de químicos en la alimentación, el mal manejo de las emociones y el sedentarismo. Digamos que esos son como los factores detonantes de una enfermedad de estas, ¿sí? Em, digamos, hacen un estudio también, digamos que en una consulta aparte que hice, en el año, cuando arranca el siglo XIX, digamos, una persona, un estadounidense normal, en un año consumía 12 libras de azúcar, ¿sí? Cuando vuelven a hacer ese estudio a final del 99, del año 2000, pues se dan cuenta que esa misma persona ya no consumía 12 libras de azúcar, sino que consumía 154 libras de azúcar, o sea, una cifra impresionante, ¿sí? Y pues uno se pone a ver y es que, digamos, todos los alimentos, ¿sí? Realmente vienen con una porción de azúcar y empieza uno a sumar todo eso y puede que una persona sí pueda llegar a consumir todo ese azúcar en un año, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, digamos, en ese capítulo, como a identificar cuáles son los factores de riesgo y a cambiarlos digamos, por las prácticas sanas, por los hábitos sanos que pueden mejorar mucho ¿en qué? En la salud de las personas. Entonces, si ya sabemos cuáles son las cosas malas que nos afectan la salud y que pueden ser detonante de una enfermedad de estas, pues apliquemos lo contrario y digamos que esos serían como los puntos débiles del cáncer para nosotros empezar a hacer una prevención, ¿sí? Estaba mirando una estadística, entonces por ejemplo en Colombia normalmente en un año diagnostican a 138.000 personas con cáncer, ¿sí? De esas 138.000 personas, normalmente el 23.9, que es algo así como 33.000 personas, lamentablemente fallecen, ¿sí? ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Por ejemplo, en los hombres está el de próstata, está el del colon, está el de pulmón, está el de vejiga. Y en las mujeres está el de mama, el de colon y el de pulmón, digamos que con unas estadísticas mucho inferiores a las de los hombres, ¿sí? En América Latina normalmente cada año diagnostican a 1.5 millones de personas al año, entonces digamos que es una población muy, muy amplia y digamos que el mensaje es ese, o sea, como que si nosotros tenemos que tomar, digamos, nuevos hábitos, desaprender malos hábitos que tenemos, ¿sí? Pues digamos que ese mensaje le llegue a esas personas para que de pronto puedan mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida de su familia. Por ejemplo, ¿qué error cometíamos nosotros, digamos, en la lonchera de mi hija? Uno normalmente se creía el mejor papá cuando le empacaba todos los dulces que podía encontrar usted en una tienda, que el chocorramo, que digamos, bueno, para no nombrar marcas, X cantidad de cosas que realmente si uno se pone a ver la etiqueta nutricional de esos productos, pues nada tienen que ver y lo que hace es afectar la salud de los niños, ¿cierto? Entonces, alimentación mediterránea, el buen manejo de las emociones, hacer ejercicio por lo menos 20 o 30 minutos, unas 3 o 4 veces por semana, tener un ambiente limpio,
¿sí? Digamos libre de humo de tabaco, de contaminación atmosférica. Esa es como cortarle las líneas de suministro al cáncer.